Asientos reservados para escuchar y hablar de cine. Comenzamos. Bienvenidos a este episodio 11 de Asientos Reservados. Les habla Dani Sánchez recordándoles que este es un espacio para hablar de cine y un poco de cultura pop que se pueda colar a sentarse sin reservar asiento. Somos 4 amigos aficionados al séptimo arte. Está con nosotros Cari. ¿Cómo estás? Hola Dani, muy bien, feliz de estar nuevamente con ustedes. También está con nosotros Adri. Es un honor estar de nueva cuenta con ustedes. Y por último está Herbie. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, amigo. Muy bien, antes de comenzar, ¿qué tendremos hoy? En primer plano, hablaremos de las infancias difíciles en el medio cinematográfico. En nuestra sección, La Última Escena, estará la película Tenemos que hablar de Kevin. Y por último, en nuestra sección Cácaro, ¿qué prefieres?, les diremos qué pasó con Pennywise y el nuevo Versus. Sin nada más que agregar, comencemos con las noticias. Estas son las noticias. Comencemos con Adri. ¿Qué te interesó en estos días? Pues mira, Dani, la noticia que yo les traigo es una de las noticias que me gusta dar porque, bueno, se conmemoró el Día del Cine Mexicano, un día muy especial también para nosotros los cinéfilos y pues algunos que somos aspirantes a ser cineastas en algún futuro. Y pues es un día muy especial, vamos a decirlo de esta forma. Y pues resulta que para celebrar este día, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INCINE desarrollaron el programa Todo lo que vemos. La diversidad de los caminos es la diversidad de nuestras historias, para que los amantes del séptimo arte puedan disfrutar de un exquisito catálogo de producciones nacionales en salas de cine y desde la comodidad del hogar. Todo lo que vemos estará compuesto por 58 títulos que condensan la riqueza natural y cultural de lenguas, cosmogonías, ecosistemas y maneras de experimentar la vida. La celebración del cine mexicano se llevará a cabo del 15 de agosto al 19 de septiembre, con funciones especiales y una nutrida selección de cine nacional contemporáneo, conformada por títulos de cine indígena, comunitario y afrodescendiente, así como documentales, piezas experimentales, cine de la diversidad y géneros cinematográficos como horror, comedia y melodrama. Los títulos seleccionados para este programa se verán en 71 sedes presenciales como teatros, salas de cine, universidades, centros culturales, museos, bibliotecas, cineclubes, así como también en las plataformas de INCINE, Filmin Latino y en 21 televisoras de 18 estados del país. En el último año, el cine nacional, pues como ya sabemos, ha encontrado nuevos espacios en las plataformas de streaming. Mientras tanto, Netflix contará con una colección curada por el INCINE de nombre Que México se vea, la cual estará disponible en la plataforma a partir del 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. Pues bueno, a mí la verdad me parece muy buena, pues como muy buena idea esto, porque justamente, por ejemplo, para los que a lo mejor no hemos visto tanto cine mexicano o no hemos tenido la oportunidad de ver las películas pues más memorables, es una buena oportunidad para verlas, para conocer más acerca de nuestro cine y pues no quedarnos solo como con las más actuales o las más populares, se podría decir. Y pues justamente estaba checando igual en Netflix y como dices, ya están muchos títulos mexicanos disponibles y bueno, nada más van a estar un mes. Sí me gustaría que estuvieran un poco más de tiempo, pero pues es una buena oportunidad para todos. A mí, por ejemplo, lo que más me interesa de la noticia es que ya están relacionando pues, sistemas de streaming, ¿no? Ahora sí que con esta celebración del cine mexicano, o sea, creo que eso va muy de la mano para, pues como dice Cari, incluir a nuevas generaciones y pues a todos, ¿no? Sí, y también, bueno, esta noticia pues también vino un poquito acompañada con algo que va a ser un homenaje a Felipe Casals, que nos ha dado también buenas películas y que la verdad la mayoría de las personas que apreciamos el cine y todo eso, pues
hemos visto alguna película de él, y eso está bien porque también es una forma, bueno, de homenajear en parte a este director, pero en parte es otra forma para ver nuevos proyectos, por ejemplo en el caso de los documentales, o para ver películas que la verdad en mucho tiempo pues no se han visto, ¿no? Y que se involucren, como tú dices, Herbie, las plataformas de streaming, pues da mucho de qué hablar, ¿no? Porque ya es momento también de que veamos algo también nacional, porque a veces sí, el cine estadounidense, el cine de otros países nos aporta mucho, pero también a veces hacemos menos a nuestro propio cine y no tenemos a veces tanta idea de lo que ha producido el cine mexicano, ¿no? Y siempre nos vamos con la finta de que son películas malas, que son películas que hasta cierto punto no tienen una historia tan buena, pero pues hay que recordar que México también tuvo su momento de oro, ¿no? Y que no todo el tiempo fueron películas malas y que hasta la fecha también no hay películas malas también en el cine mexicano. La mayoría que están comerciales sí podemos decir que no son películas buenas o tan buenas, pero sí todavía México cuenta con películas que pueden apreciarse y disfrutarse de una forma muy buena y que pueden hasta incluso pueden llegar a competir en alguna categoría en una celebración de premios, ¿no? Sí, y es que casi siempre, o sea, en México sí se hace cine, pero muchas veces este cine no tiene la misma promoción que la que tienen las productoras más grandes. Entonces, cuando estas películas van a los cines, pues nada más están una semana, o luego no llegan ni siquiera a los cines como Cinemex o Cinépolis y pasan directo, por ejemplo, a la Cineteca o a cines independientes. Entonces, también falta un poco de promoción por este lado, pero es una buena noticia que por lo menos en estas fechas vamos a poder estar viendo películas que quizá no han sido tan conocidas y que podemos ver que sí hay cine mexicano rescatable, vamos. Bueno, y Herbie, ¿qué más nos cuentas? Bueno, yo traigo la noticia de que, bueno, ya se animaron a hacer el remake de Mi Pobre Angelito. Y pues esto se anunció este 12 de agosto en un tweet por parte de, 20th Century Studios, revelando el cast y el título para la nueva producción. En este caso será una producción que va directamente a Disney Plus y el nuevo título es Home Sweet Home Alone, y siendo el protagonista Archie Yates, quien vimos en JoJo's Rabbit, ¿no? No sé ustedes qué opinan de esta noticia que ya tocaron un título importante, ¿no? Para tener un remake. Pues es que es algo contradictorio porque bueno, ya vimos las secuelas de Mi Pobre Angelito y que incluso en la 3 ya no era el mismo actor y no le fue tan bien, entonces habrá que esperar que trae algo nuevo. Quién sabe si la misma fórmula que tomaron en los 90 se pueda volver a tener en esta época. Exacto, bueno, igual yo estoy como que interesada en saber como qué harán ahora para que funcione este remake, porque pues si van a repetir lo mismo que en la de los 90, pues ya nosotros sabemos qué pasa, a menos que lo que pretendan sea para que las nuevas generaciones que no han tenido la oportunidad de verla la disfruten, pero pues sí me gustaría saber como si va a ser una innovación o si será como que repetir la misma fórmula. Y Cari, ¿qué noticia compartes con nosotros? Bueno, yo les traigo una buena noticia para los fanáticos de Emma Stone como Cruella, pues a pesar de los rumores de que la actriz se encontraba inconforme con Disney, Emma Stone llegó a un acuerdo con la compañía para realizar una secuela de Cruella. Esto se informó en el portal Deadline. Entonces ya los que teníamos como que la duda de si habría secuela o si estarían en algún problema como en el caso de Scarlett Johansson, pues con esta información nos queda claro que sí habrá secuela y pues que seguirá trabajando la actriz con Disney. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Están esperando la secuela de Cruella? ¿Creen que puedan agregar algo nuevo a este universo de 101 Dálmatas y Cruella? Pues más bien yo creo que Cruella 2 sería como el remake de 101 Dálmatas, porque como lo dejaron en que continuaría la historia como la conocemos de la de caricaturas, entonces pues ya no sería Cruella o a lo mejor sería como 101 Dálmatas pero desde el punto de vista de Cruella, pero no sé, yo no fui tan fan de esta Cruella, pero pues sí tiene sus seguidores, ¿no? Bueno, a mí sí me gustaría ver un poco más, en el sentido de que a lo mejor
en esta primera entrega de Cruella, como que no la vimos a lo mejor con tanta maldad, bueno, desde mi perspectiva, y a lo mejor me gustaría ver esa transición a Cruella, ¿no? A que a lo mejor la película un poco más violenta tal vez, o plasmar un poco más la locura de Cruella con respecto a los dálmatas, a lo mejor. A mí me gustaría ver eso. Y bueno, pues teniendo la historia de 101 dálmatas, ¿no? Como comentas, Dani. Pues es que es lo más factible que se continúe con eso, porque esas fueron las últimas escenas de la película. Pues sí, se podría decir que la película fue como una precuela para que nos interesáramos un poco más en su historia, su vida, y a lo mejor en la secuela ya ahora sí retoman la Cruella que conocíamos desde antes, como con esa personalidad un poco más cruel, podría decir. Más cruel. Más cruel. Bueno, por último, les cuento que Madres Paralelas es la nueva película de Pedro Almodóvar, que en estos días ha dado mucho de qué hablar. Hace poco se estrenó el tráiler de esta película que hablará de la maternidad moderna. Estará protagonizada por Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón, Milena Smith, Israel Elejalde y Rosy de Palma. Pero, ¿por qué digo que dio de qué hablar? Bueno, en primero, porque Madres Paralelas inaugurará el Festival Internacional de Cine en Venecia este 1 de septiembre y posteriormente se estrenará en cines. Y en segundo, porque su póster fue quitado de la red social Instagram. Esto porque Instagram tiene políticas acerca de la desnudez. Sin embargo, la red social ya pidió perdón a Pedro Almodóvar y a quien diseñó el póster. Y es que el póster muestra la imagen de un pezón lactante enmarcado en un óvalo y simula un ojo llorando. Y bueno, por otro lado, la cinta narra la historia de Janice y Anna, quienes se conocen en el hospital a punto de parir y formarán un vínculo muy fuerte, mientras que una mujer es de mediana edad y que no se arrepiente de su embarazo. La otra es una adolescente con deudas y arrepentimiento y ambas se embarazan accidentalmente. Entonces todo esto veremos en esta película. ¿Les gustaría ver esta película? Fíjate que a mí sí me llamó mucho la atención la trama y sí es como que una película que sí quisiera ver, además de que siento que Almodóvar, no sé cómo explicarlo, pero hasta que no vea la película puedo decir lo contrario, pero siento que hizo buen trabajo con esta película. Te digo que les digo que cuando yo vi más o menos la trama y así dije, si es una película que quisiera ver, sí es como de mi interés, y pues con Almodóvar siempre es encontrarse algo nuevo, a veces es encontrarse algo que ya sabías pero que no lo querías reconocer, vamos a decirlo así. Sí, más por el hecho de que Pedro Almodóvar regresó otra vez a contar historias de mujeres, porque hace poco, la última película que había hecho era más bien una película semi-biográfica de él mismo, y entonces en esta película vuelve a contar otra vez historias de mujeres que en toda su filmografía vemos mucho el rol de la mujer. Sí, exacto. Y como mencionas, pues bueno, de las películas que he podido ver de Almodóvar, pues la mayoría me han gustado y pues sí me gustaría saber cómo va a retratar la maternidad, y más en este caso, como mencionas, se va a hacer como énfasis en la maternidad actual. Entonces yo creo que será una buena película, ya que pues casi nunca nos decepciona con sus películas, y pues yo sí espero verla pronto en cuanto se estrene. Y así nos vamos a nuestra siguiente sección. Primer plano. Como mencionamos en un principio, hoy hablaremos de las infancias difíciles en el mundo cinematográfico y repasaremos algunos actores o actrices que han enfrentado a esta situación. Me gustaría empezar por citar a la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización dice que el trabajo infantil es una violación a los derechos humanos, que perjudica el desarrollo tanto físico como psicológico y que puede estropear la vida adolescente y adulta.
ellos consideran un trabajo nocivo cuando este afecta física y mentalmente o interfiere con su formación tanto académica como social. Ahora bien, el medio cinematográfico es en sí un trabajo y muchas veces los padres son los que obligan a estos chicos a trabajar, ya sea por una mala economía en casa o porque sus padres nunca pudieron sobresalir en ese rubro, como algunos casos que veremos más adelante. También hay que remontarnos a la historia del cine. En un principio de la época del cine mudo, los papeles de los niños eran interpretados por adultos. Sin embargo, en 1921, Charles Chaplin decide incluir a un niño en su película The Kid. Jackie Coogan, que era este niño, llegó a la pantalla grande a los 5 años de edad y de ahí comenzó a hacer películas, pero fue perdiendo popularidad hasta que solo llegó a tener pequeñas apariciones en ciertas series. Y es que sí, bueno, como veremos más adelante, a muchos de los niños sobre los que hablaremos les pasó eso, simplemente Hollywood dejó de interesarles. Cabe resaltar que estos niños, cuando trabajan, todo el sueldo les pertenecía a sus padres hasta que ellos cumplieran la mayoría de edad. Y esto hacía que los padres explotaran o que los mismos niños no pudieran elegir otra carrera. A raíz de eso, en California nació la ley Coogan, la cual protege a los niños artistas con el fin de no ser explotados. Esta ley ampara a los niños obligando a la productora que los ayuden con sus estudios y la otra que el 30% de sus ganancias ingrese en una cuenta a su nombre, de la que podrán disponer al cumplir los 21 años. ¿Qué opinan de esto? Pues la ley sigue estando vigente. Pues yo digo que esta ley está como muy limitada porque, bueno, por una parte sí dice que los ayudan con los estudios y por otro que el dinero que ganan, o sea, se van a una cuenta y lo obtienen cuando tengan 21 años. Sin embargo, muchas veces los papás prefieren gastarse el dinero y supuestamente este dinero es para ayudar al niño y comprarle las cosas que necesite y todo, pero pues muchas veces padres no les dan el dinero que le corresponde o los ayudan en cuanto a comprarse cosas, sino que lo ven como más un beneficio propio. Tenemos varios casos en los que los obligan o les siguen exigiendo a que sigan trabajando aunque ellos no quieran. Y no solo en este mundo, en este medio, también en el medio de la música o incluso hasta en la sociedad en sí. Es que sí, en sí la ley tiene una buena intención, pero pues como dices, Dani, ¿de qué sirve de que esté la cuenta a su nombre y que lo puedan disponer del dinero a los 21 años si pues antes de ese tiempo sus papás a lo mejor van a usar el dinero? O sea, si no están como que controlando que el dinero lo usen realmente los niños, o bueno, que se quede ahorrado más bien, y no que lo usen sus papás o sus managers. Entonces, pues, en papel es una buena ley, pero pues ya como que en la práctica sería cuestión como de ver si realmente se está cumpliendo o si nada más queda como, pues, de adorno. Y es que también la ley no trae nada acerca de sus derechos como niños, o sea, solamente como una parte y muy limitada. Sí, también, o sea, hay un punto clave aquí, como tú lo dices, Dani, que los padres prefieren quedarse con el dinero o cosas así, y el problema no es que nada más repercute en ese sentido en los niños, sino termina repercutiendo más adelante en problemas de salud mental, en problemas de comportamiento, y ya después, o sea, dejando a un lado eso, también se tienen que enfrentar a acosos, se tienen que enfrentar a situaciones que la verdad son bastante aversivas para ellos, para la edad que tienen, porque pues sabemos que una gran mayoría de los niños que en su momento fueron actores y fueron grandes estrellas, también pasaron por muchas cosas que un niño promedio también las pasa, porque sí, pero sabemos que ellos ahora sí que por adquirir más fama hasta cierto punto, los padres son capaces de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y adquirir dinero, sobre todo. Sí, creo que tiene que haber una regulación, tanto ahora sí que de las ganancias del niño, en el sentido de que, bueno, ¿en qué se está gastando este dinero, no? Esa es una, también, y también con las actividades que realiza el actor, así de, oye, ¿te está gustando lo que estás haciendo? O no te gusta, no lo tienes que hacer, o ¿por qué estás actuando? ¿Por mantener a tu familia o por diversión, no? Ahí como que ese tipo de regulaciones son las que faltaría.
Bien, ahora podemos hablar de los casos más sobresalientes. Por ejemplo, tenemos al caso del actor Jake Lloyd, quien actuó como Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. El actor tenía 10 años cuando interpretó a Anakin, aunque ya había debutado antes como actor infantil. Sin embargo, bueno, no todo fue bueno para él, pues ha comentado en múltiples ocasiones que las críticas sobre la película, la presión que tenían los fans y pues también algo que lo marcó mucho fueron las burlas de sus compañeros de clase. Comenta que solían pues hacerle burla, hacer sonido de pues de sable láser cada que lo veían. Y bueno, lo peor del caso también es que su trabajo, bueno, que parte de su trabajo incluía una gran cantidad de entrevistas diarias para promocionar la película. Debido a esto, el actor llegó a odiar por completo la película e incluso se retiró muy joven del mundo de la actuación, por lo mismo de que pues tuvo pues que aguantar todo este peso siendo solo un niño. Bueno, por ejemplo, de ese caso, yo vi que cuando sacaron entrevistas de Star Wars para una remasterización, también invitaron al mismo actor, ya siendo mayor de edad, y como que sí siempre estaba de mal humor y como que quedó marcado, ¿no? Y pues de hecho, bueno, el actor había comentado en algunas entrevistas que cuando era más pequeño sí había querido dedicarse a la actuación. E igual si lo hubiera hecho a lo mejor ya de grande o pues cuando estuviera como en un momento más estable, pues sí hubiera disfrutado, pero pues se trataba de un niño de 10 años al momento de enfrentar este momento de fama y pues sí realmente se nota que lo marcó la fama. Bueno, yo les voy a comentar de Linda Blair, actriz del Exorcista y quien a sus 14 años de edad recibió constante acoso de personas religiosas, ¿no? En este caso, recibiendo cartas de muerte y llevando a la producción incluso a tener protección de guardias hacia su persona durante el rodaje. Pero una vez terminando su participación en el filme, fue vetada de Hollywood y siendo encasillada por su papel en El Exorcista, sin tener suerte en nuevos proyectos. Y también, ahora sí que derivado de esto, a los 18 años de edad fue arrestada por consumo y tráfico de cocaína y terminando encarcelada durante 3 años. A los 23 años también llegó a parar en un hospital psiquiátrico por problemas de salud mental y también al no tener suerte en Hollywood llegó a posar desnuda en revistas para adultos, ¿no? Pues ahora sí que como que es una carrera en decadencia por tener un papel a lo mejor que la pudo haber catalogado a la fama, pero en lugar de eso le trajo problemas. Sí, más que no la querían contratar en otras producciones con miedo de que, no, es la chica diabólica, ¿no? Sí, creo que, bueno, independientemente de que haya sido joven o no, luego sucede con muchos casos de actores, ¿no? Que quieren salir de un papel y ya los encasillan así de, no, es el fulano de tal película, no, ya. Nada más que aquí, pues sí, como tú dices, al interpretar como una niña pues poseída, pues sí o sea, el principio de cuando está el rodaje del Exorcista se le fue mucha gente religiosa. Bueno, otra actriz es Judy Garland. Ella fue una cantante y actriz hollywoodense que es recordada por su papel de Dorothy en El Mago de Oz de 1939. Ella inició en el mundo del espectáculo desde los 2 años, junto con sus hermanas, y después de que salió en El Mago de Oz, participó en otras películas como Ziegfeld Girl de 1941, El reloj de 1945 y El pirata del 48. Desde muy pequeña fue víctima de los fuertes contratos de Hollywood, ya que estos le pedían que no aumentara de peso y tampoco estropeara su voz. Por lo tanto, a temprana edad entró al mundo de las adicciones, pues le recetaban anfetaminas, esto para controlar su peso, y fenobarbital, que es un medicamento para tratar la epilepsia, y esto se lo daban para que no le diera apetito. Aunque los medios decían que estaba bien, pues obviamente era todo lo contrario, sobre todo porque la obligaban a tomar estos cócteles de drogas, pues le causaban estados psicóticos, insomnio, dolores de cabeza, fatiga y cambios de comportamiento. Y a los 47 años murió de una sobredosis. Bueno, también otro caso, pues conocemos mucho y
Y pues eso, o sea, uno de los actores que más hemos visto en nuestra infancia, vamos a decirlo así, desde películas como Mi primer beso, películas también como Ricky Ricón y otras tantas más, pues es el caso de Macaulay Culkin, que en su momento fue una de las mayores estrellas infantiles que se recuerdan en Hollywood, y cuando tenía 14 años apenas logró conseguir una fortuna realmente impresionante y era uno de los actores que eran más rentables y aparte de los que más se recuerdan. Con apenas 4 años ya era conocido en la industria del cine. Tiempo después decidió romper con todo este lazo que tenía con Hollywood y dejó a un lado su profesión, ¿no? Y pues lamentablemente con este actor hubo una explotación familiar muy increíble, o sea, muy de plano hasta cierto punto cínica, porque pues detrás de lo que pasaba con Macaulay, o sea, a pesar de que frente a la pantalla se veía un niño feliz, un niño tranquilo, pues él sufría de una explotación familiar muy grande y pues escondía muchísimos secretos, ¿no? Una de ellas fue que llegó al cine por la insistencia de sus padres, especialmente la de su papá, ya que él había sido un actor fracasado y pues la familia se dedicaba en un momento delicado en cuestión de economía. Así que pues en Macaulay encontró la salvación familiar y pues él se ocupó de llevar la carrera de Macaulay al punto en el que se quedaba con el dinero de él y lo derrochaba, ¿no? Entonces, pues, esto implicó ciertos problemas. Esto no fue lo único que pasó con Macaulay antes de retirarse del mundo del cine, sino que también tenía depresión, sufría adicciones, a un punto en el que en la actualidad pues ya se le puede ver de una forma muy demacrada, y a pesar de que ya retomó su vida normal y todo de una forma tranquila hasta cierto punto, pero sí se siguen viendo los estragos de todo lo que vivió él, porque de ser ahora sí que la estrella principal infantil de los años 90 a convertirse en el actor retirado, pues sí es bastante el cambio, ¿no? Y pues con él sí nos podemos dar cuenta que ahí están las consecuencias de una explotación y sobre todo cuando el trabajo infantil afecta a los actores, ¿no? También, bueno, otro caso, en este caso es el de la actriz Drew Barrymore, que desde pequeña estuvo en los reflectores, pues viene de una familia de actores y de hecho desde los 11 meses comenzó su carrera en el mundo de la actuación, iniciando en un comercial, pero fue hasta los 5 años cuando hizo su debut en el cine. Bueno, quizás su papel más representativo fue en E.T. el extraterrestre. En este caso, sus problemas comenzaron a la edad de 9 años. Como ya había mencionado, su familia, bueno, especialmente su padre era actor, por lo que pues solía llevarle a fiestas, a reuniones. Y pues fue a los 9 años la edad en la que se inició en el mundo de las drogas y el alcohol. A los 13 años pues menciona que ya era adicta y tuvo que ser hospitalizada de hecho por un intento de suicidio. Y a los 14 años se emancipó de sus padres y se mudó a su propio apartamento. Entonces, bueno, este es un claro ejemplo de que pues el mundo que rodea a la fama puede ser muy perjudicial para los niños, especialmente pues por tener como que estas malas influencias, como que estar tan expuestos a este tipo de pues de vicios. Actualmente la actriz ya logró salir adelante y pues su carrera se encuentra consolidada. Sin embargo, pues ha habido otros casos en los que, como ya vimos, no se recuperan por completo. Voy a hablar de un caso similar al que acabas de comentar, Cari. En este caso es de la actriz Mara Wilson, que siendo su filme más famoso, o su proyecto más famoso, Matilda. Y bueno, tras el fallecimiento de su madre, quien también era su representante, quedó expuesta al encanto de Hollywood, teniendo mensajes tanto de elogio como de odio, generándole depresión y ansiedad. Y de igual forma perdiendo ese encanto poco a poco que la caracterizó de joven. Por ejemplo, hay entrevistas en las que ella hoy en día dice que se comparaba, por ejemplo, con protagonistas como Scarlett Johansson o Natalie Portman, donde ellas pues iban creciendo y pues iban agarrando un tono más, pues se iban haciendo más bonitas, ¿no? Y ella como que no le favoreció tanto su edad de adolescencia y pues fue perdiendo un poco ese encanto y tuvo un poco de inseguridad. Y bueno, en el año 2016 publicó un libro acerca de
este tema de las inseguridades y el baja autoestima que ella estaba teniendo, bueno, a base de no tener los estándares de belleza, ¿no? Conforme a lo que demanda el medio. Y también recién apareció en un documental de HBO hablando de la decadencia de estrellas juveniles. Bueno, pues otro caso es de Corey Feldman, también un actor estadounidense conocido por sus papeles en las películas de Los Goonies de 1985, Los Muchachos Perdidos y Cuenta Conmigo. Feldman comenzó su carrera a los 5 años en anuncios de McDonald's o en diferentes tipos de comerciales, y alrededor de los 15 años comenzó a actuar en películas como Gremlins en el 83 y Los Muchachos Perdidos junto a Corey Haim, con quien compartiría después protagónicos en otras películas. En 2008, Feldman y Haim declararon que sufrieron abuso sexual cuando eran jóvenes y que eso terminó en una discusión entre ellos que los hizo que se separaran, y lamentablemente Corey Haim falleció de un problema pulmonar. Y bueno, en 2020 Feldman declaró en su documental My Truth, The Rape of Two Corys, que según Charlie Sheen había abusado sexualmente de él cuando tenía 13 años. Y incluso la misma madre de Feldman lo confirmaba. Pero hubo mucho contradicción, incluso Charlie Sheen declaraba que eso no era cierto. Y tiempo después identificaron que era otro actor el que había sido su abusador, aunque eso sí, pues no se descarta que tuvo una mala experiencia. También, pues por ejemplo, en este caso vemos que el abuso sexual también está muy, pues que también, ¿cómo? Muy presente. Pues sí, o sea, esto lo declaró a partir de que surgió el movimiento Me Too, que fue con el que empezaron a decir todo lo que realmente pasaba con los directores, productores dentro de la industria de Hollywood, y pues él fue uno de los que declaró, aunque con ciertas ahí, ¿cómo se dice? Como ciertas irregularidades, pero al final sí tuvo esa mala experiencia y quizás su compañero tuvo una experiencia similar. Y bueno, pues un caso, ahorita que tú mencionas esto, Dani, un caso que también es relevante es el caso de Natalie Portman, que ahorita, bueno, la conocemos por múltiples películas, como Los en el Cisne Negro, incluso hasta Star Wars. Pero bueno, pues todos sabemos que Natalie comenzó su carrera allá en el año 94 con la película El Profesional, con la película de 1994 de Luc Besson. Lo que pasó con Natalie es que cuando tenía 13 años empezaron a acosarla de manera sexual, a un punto en que Natalie, ella lo declaró que el ser sexualizada le quitó su propia sexualidad hasta cierto punto, pues da la casualidad que recibía cartas de fanáticos, cartas de hombres hasta incluso de 50, diciéndole las fantasías que tenían con ella. No obstante, pues, o sea, fue sexualizada en toda la extensión de la palabra, y esto por la trama que tuvo incluso la película del Profesional, pero no hay que echarle del todo la culpa a la película. La verdad es que en la película no es una descripción gráfica, y toda esta gente pensó y pues la verdad todo de muy mala fe cuando la comenzaron a sexualizar, a un punto que cuando cumplió 18 años en el radio hasta contaron y dijeron que ya por fin era una persona legal, ¿no? Y entonces pues esto generó muchos problemas psicológicos con Natalie, a un grado pues que le afectó a su propia vida, ¿no? Cabe mencionar que Natalie en ese tiempo, tiempo después pues estaba estudiando psicología y pues ya había vivido su etapa amarga, pero en el momento en que pasó todo esto, pues era una niña de 13 años y que no lo dejó de vivir hasta los 18 años. Y es algo pesado porque fue algo muy feo para ella, y debemos de reconocer que esto tiene impactos. Y bueno, otra actriz que probablemente muchos conozcamos es Lindsay Lohan. Ella también comenzó en el modelaje infantil cuando solo tenía 3 años. Bueno, su debut en cines fue hasta los 11, en la película Juego de Gemelas. Posteriormente tuvo algunos
bueno, tuvo varios papeles populares, pero su éxito se vio truncado cuando comenzó a involucrarse en polémicas por el año de 2007. Esto por problemas con el alcohol, estuvo pues de hecho internada en un programa de rehabilitación y esto fue lo que le creó mala fama, tanto con el público como con la prensa y los productores. Es por eso que pues a partir de ese momento comenzó como a decaer su fama y actualmente pues ya casi no la vemos en proyectos muy grandes al nivel que tenían en ese entonces. Ella también tuvo como estos problemas con las adicciones y otro problema pues muy remarcable fue con sus padres, en especial con su papá. Entonces pues sí, esto también como que pues se vio reflejado en sus adicciones. Por último, les traigo un caso en particular. En este caso voy a hablar de Shia LaBeouf, quien es ex protagonista de las 3 primeras entregas de Transformers, ¿no? Y bueno, también teniendo un sinfín de participaciones tanto en series como en películas. En este caso, Sheila tiene una mención en este podcast por haber sido abusado mentalmente de chico por su padre, quien era alcohólico y consumidor de drogas, ¿no? Sheila, al ser pobre y mantener a su familia con su trabajo de actuación, estaba en constante estrés y presión por lo que decimos aquí como traer el pan al hogar. Y bueno, esto se vio reflejado en su vida adulta al empezar a tener problemas por ocasionar disturbios de diferentes índoles, cayendo en desgracia, pero siendo también un foco de atención para la prensa amarillista, ¿no? Viendo la decadencia de una estrella infantil, que pasó de ser arrestado por conducta desordenada en 2017. Y bueno, también recientemente con ayuda de psicólogos se concluyó que tenía TPT, trastorno de estrés postraumático, y esto lo relacionan ahora sí que a su infancia, a la presión que tenía cuando era pequeño. Y bueno, finalmente él escribió y protagonizó la película Honey Boy. En este caso fue como un ejercicio de autoterapia y él interpreta a su propio padre en el filme. Que bueno, se asemeja un poco al caso que mencionaste, ¿no, Cari? De Lindsay Lohan, nada más que... Pues sí, como que como dices, la prensa se deleitaba como viendo lo que había sucedido a los ídolos de cuando eran niños. Sí, y es que como que muchas veces como que buscan esa nota de, bueno, también como el caso que mencionabas de Star Wars, así de, miren, esta estrella infantil ahora lo que es, ¿no? O sea, muchas veces no le dan la atención hasta que ya empiezan pues ellos a tener su autoayuda y dicen, no, pues mira, es que tenía esta presión infantil o este trastorno que tenía este Sheila, sucede, ¿no? Así como que en lugar de ayudar a este actor, como que lo señalamos así de, no, mira, ya no eres famoso, ya estás en decadencia. Otro actor, bueno, Jonathan Brandis, fue recordado porque hizo el protagónico de La historia sin fin 2 y también hizo el papel de Bill Denbrough en la película de Eso. Sin embargo, pues no fue tan exitoso, o sea, fueron sus únicos papeles que hizo, bueno, que la gente sabía quién era, pero no pasó de ahí, sino que participó en películas poco exitosas y él sentía que no, que su carrera no despegaba y por lo tanto lo llevó al alcoholismo, haciendo que a los 27 años fue encontrado ahorcado en su departamento de Los Ángeles. En este caso, pues con él fue un poco más de, no sé si decirlo, mala suerte de entrar a proyectos que no fueron tan exitosos y era algo que lo frustraron y que terminó acabando con su vida. Y bueno, pues el siguiente caso que yo les voy a mencionar es de una actriz que muchos de nosotros conocemos por series que interpretó en los 90s, pero también porque realizó algunas películas que se quedaron marcados en la memoria de algunos de nosotros, como la de She's the Man. Estoy hablando de Amanda Bynes, de una chica que era bastante prometedora en el mundo del cine en los años 90, principios de los 2000. Pero pues su carrera se empezó a ver eclipsada por múltiples situaciones que pasaron con ella. Se cree que hubo desde abuso sexual en ella hasta, bueno, pues lo que conocemos que pasó después en su vida, que fue que comenzó con drogas y fuertes depresiones.
Esto comenzó desde el año 2006, después del estreno justamente de la película She's the Man. Y esto porque ella empezaba a estar hasta cierto punto de una forma no tan conforme con su cuerpo, ya que en la película ella declaró, bueno, después de que vio la película, ella declaró que no le gustaba cómo se veía como chico y pues empezó a tener un bajón. Posteriormente la chica se empezó a preocupar por tener una figura esbelta, una figura pues, hasta cierto punto estilo Hollywood. Empezó a buscar sobre una droga que estimulaba y justamente lo que hacía era adelgazar y hasta incluso llegó a fingir que tenía trastorno por déficit de atención para conseguir dicha píldora. Hubo un tiempo en el que tampoco se pudo concentrar debido a esta droga, se volvió adicta. En 2010 dijo que se retiraba de la actuación y posteriormente no lo hizo y regresó, pero pues el problema fue un poco tiempo más tarde cuando se le encontró con posesión de drogas allá por el año 2012 y no obstante tenía problemas legales por accidentes de tráfico, porque conducía bajo drogas o cualquier cosa así. Cuestión de que terminó a dar en los tribunales y finalmente tuvo que ser ingresada a un centro de desintoxicación, lo cual pues reapareció rehabilitada hasta el 2018. Bueno, ahora a modo de conclusión o reflexión de estas infancias difíciles, ¿ustedes qué proponen para combatir estas infancias? ¿O qué es lo que debería pasar con estos niños para no entrar? Por ejemplo, hemos visto que entran en el mundo de las drogas o que de plano Hollywood los rechaza por ya no querer, para no ser que ya al entrar a la adolescencia ya no son los niños tiernos que eran. Pues es que el problema aquí es que lamentablemente como tal al 100% no hay una ley que los ampare y esto pues conlleva explotación, conlleva abusos, conlleva sexualización incluso, pues obviamente genera problemas psicológicos en ellos. Aquí lo que debería de haber, aparte de la ley que se mencionó hace rato, se deberían de fijar una ley en la cual se hable precisamente sobre la salud mental de estos niños y física, porque también, o sea, si nos damos cuenta en todos los casos, repercutió no en el momento, sino repercutió años más tarde. En el momento fue así como de, pues soy la estrella y pues no pasa nada, ¿no? Porque Hollywood todavía me quiere hasta cierto punto, o todavía soy rentable, o así. Pero cuando ya empezó a pasar el tiempo, entonces aquí fue donde hubo el problema, porque varios de ellos pues comenzaron con drogas, con problemas psicológicos, como lo dije hace rato, y pues nada los ayudó, o sea, nada los amparó. Cada uno por su propia cuenta tuvo que salir de ahí, y hay algunos que reinciden, que ese es el problema, ¿no? O sea, incluso hasta algunos los llevó, como en el caso de Judy Garland. Exactamente. Y pues sí, yo creo que lo primordial sería, como menciona Adri, tener como que una especie de, una ley que aparte de proteger su dinero, sus ganancias, proteja pues su bienestar psicológico, porque pues a lo mejor tener como que algún acompañamiento psicológico durante el rodaje de las películas, mientras estén bajo contrato y a lo mejor también posterior a esto, y pues justamente regular y verificar que sí se cumpla con la regulación de los horarios para que tengan tiempo pues de disfrutar, porque imagínense, recuerden cuando éramos niños, pues las tareas, las presiones a lo mejor de la escuela, y pues a eso sumen el hecho de estar pues no sé, a lo mejor unas 4 o 6 horas pues grabando. Entonces pues eso también repercute bastante en la salud, porque los estresa además. Escríbanos en los comentarios o en nuestras redes sociales qué otros niños saben que tuvo una infancia difícil dentro de este medio. Síganos en Facebook, Asientos Reservados, y en nuestro Instagram, @asien.reserv. Y así nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con la sección La Última Escena. La última escena. Como se dijo en un principio, hoy hablaremos de Kevin,
el personaje de la película británica de 2011. Tenemos que hablar de Kevin, dirigida por Lynne Remsen y producida por Jennifer Fox, Luke Rock y Bob Salerno. Esta adaptación a la novela homónima de Lionel Shirvey cuenta con las actuaciones de Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller, Jasper Newell y Rock Ewer. Antes de hablar de Kevin, repasemos la sinopsis de la película. En esta película conocemos a Eva, una mujer de 40 años satisfecha con su vida. Ella está casada con Franklin, un fotógrafo que trabaja en publicidad. Ambos conciben a Kevin en un mal momento para los dos, pero afecta más a Eva. Por lo tanto, comienza a tener bastantes dificultades con Kevin, quien finalizará cometiendo un crimen. Ok, comencemos por responder cuál es el trastorno psicológico que presenta Kevin. Pues de los diagnósticos como más notorios sería el trastorno antisocial de la personalidad. Esta pues se da por una incapacidad para adaptarse a las normas sociales. En el caso de Kevin, presenta también psicopatía, que sería pues esta como incapacidad para empatizar con el resto de las personas que lo rodean. En este caso, bueno, eso ya se dio como que a lo mejor él ya tenía como ya estaba predispuesto a padecerlo. En una de las primeras escenas vemos que sus padres al momento de concebirlo tomaban alcohol y fumaban. Y pues también vemos como la actitud de su madre, que ella en ningún momento estuvo como emocionada por su embarazo. Esto debido a que pues sentía que iba a perder como que su estilo de vida, a lo mejor como que su libertad que ya tenía. Entonces pues desde el inicio vemos que pues intenta como rechazar todo tipo de contacto con él, evita amamantarlo, evita como incluso cargarlo muy cerca de ella. Entonces esto también evita que se forme como un vínculo afectivo entre ambos, y es algo que vamos a ver más adelante que va a ir afectándolo. El trastorno antisocial de la personalidad pues es uno de los que más se habla cuando te hablas de problemas de personalidad. Vamos a decirlo así, siempre se cree que la mayoría de las personas que lastiman, torturan o hacen algunas conductas que son de cierta manera crueles, y las personas que llegan a un punto de asesinar a otros, siempre se les considera psicópatas, algo que pues la verdad está hasta cierto punto mal establecido, porque pues están generalizando y estereotipando, ¿no? Cuando pues la realidad es que el psicópata sí, la verdad sí es bastante cruel, suele tener este tipo de conductas, pero no todos los que hacen esas conductas tienen este tipo de trastornos, vamos a decirlo así. Lo curioso de esto es que solamente si hablamos de trastornos de la personalidad siempre va a haber varios, pero este es el que, como lo dije antes, es el que siempre sale a relucir. O sea, cualquier cosa mala que le pasa a otra persona, pues, y que lo hizo determinada persona, siempre dicen, pues es que fue un psicópata, o así, haciendo menos también a los sociópatas y a los que tienen otros trastornos que, pues, la verdad, ya los hemos mencionado antes, ¿no? En el caso de Kevin, pues, como lo menciona Cari, es un trastorno antisocial de la personalidad, y pues es algo que puede detonarse. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué hace a Kevin desencadenar este trastorno? Bueno, pues como sabemos, a veces el entorno hace que se desarrolle un trastorno. Y es que esto lo propone Braun-Verwerner en su Ecología de los Sistemas. Él propone que todo lo que nos rodea nos afecta a nuestro desarrollo, desde el lugar donde vivimos hasta el momento social o histórico. En la película podemos ver la relación de Kevin con sus padres, y que pues bueno, no es de la mejor forma, y de alguna forma esto influye en su desarrollo humano y también hace que desencadene este trastorno. Por ejemplo, vemos que desde un principio la madre lo rechaza. Ya Cari lo había dicho de que cuando nace ni siquiera quiere amamantarlo, entonces no se crea ese vínculo afectivo entre la madre y él, que es muy común en los recién nacidos. Entonces esto de alguna forma, bueno, incluso como una forma de llamar la atención, es cuando ella le dice lo importante que es el cuarto que ella estaba arreglando, donde estaba poniendo los mapas y todo, y entonces como de alguna forma, para que llamara la atención, ¿no? Kevin empieza a destruir todo el cuarto porque parece que el cuarto era más importante que él.
Y por otro lado, también vemos que este rechazo se ve cuando nace su hermana y pues ve que la madre cuida más a su hermana que a él. Y entonces cuando él la conoce y se acerca a verla, le avienta agua. Y entonces esto de alguna forma hace que los papás se enojen con él y en lugar de ayudarle a comprender que lo que estaba haciendo no era adecuado, lo excluyen. Entonces se ve más el rechazo ahí por parte incluso de los dos padres, aunque bueno, ya venía desencadenando desde su mamá. Sí, también bueno, en este aspecto algo que influye mucho es que pues nunca vemos como que le pongan como ciertos límites. En este caso, bueno, pues sabemos que la mamá lo rechaza, como que es muy indiferente con él, pero pues el papá tampoco es como que muy, bueno, como que está muy interesado en su educación, porque, por ejemplo, cuando ve que Kevin hace algo malo, la mayor parte del tiempo solo lo justifica. Dice, pues, bueno, ya sea que culpa a la mamá por estar exagerando, o simplemente dice, pues es que Kevin es un niño y está bien. Entonces, pues nunca pone como que interés en realmente apoyarlo, o bueno, en realmente como que, pues sí, como que a lo mejor dirigirlo con algún terapeuta o algo que pueda realmente como que tratar su trastorno, sino que pues nada más como que lo justifica. Bueno, y en ese aspecto tienes razón, Cari. A él no le pusieron límites y además como que se lo justificaban todo como tú lo dices. Tan solo un ejemplo de eso es cuando pasa una situación determinada, no voy a spoilear la película, y la mamá está segura de lo que pasó y el señor luego prácticamente le da a entender a la señora que está loca, que él no es así, que él es diferente. Y esto conlleva a que tengan hasta un problema entre ellos, o sea, entre el papá y la mamá de Kevin. Y no piensan que, pues sí, o sea, planea cosas que no son, vamos a decirlo de esta forma, pero no son comunes en una persona promedio, ¿no? Al contrario, y vaya que tiene una creatividad muy buena porque la forma en cómo planea la situación es bastante cómo lo va a hacer. Entonces, Kevin, como buen psicópata, nos muestra este lado, ¿no? Esa creatividad no está precipitada, sino al contrario, se toma su tiempo para hacer las cosas, para planearlo. Hay cosas que sí, hasta uno se pone a pensar cómo es que lo pensó de esa manera, ¿no? Y hay cosas que uno dice, no, sí está pensando cosas muy abstractas, ¿no? Entonces, pues sí, como lo digo, como todo buen psicópata, muestra ese lado organizado. Y con esto pasamos a nuestra última sección. ¡Cácaro! ¿Qué prefieres? Antes de comenzar esta sección, agradecemos a quienes estuvieron participando en la dinámica de Instagram, votando por su Pennywise favorito. En el episodio pasado, Herbie decía que quería hacerle paro al Pennywise de Bill Skarsgård, pero pues no le funcionó del todo porque, pues según la encuesta de Instagram, ganó el Pennywise de Tim Curry. Y es que sí, bueno, es un personaje que marcó la infancia de muchos y quizá en un futuro lo sea Bill Skarsgård, pero eso habrá que preguntarlo en unos años después. Ahora, para este episodio respondemos la pregunta: ¿qué enfermera no les gustaría que los cuidara? ¿Rachel de la película Atrapados sin salida de 1975 o Annie Wilkes de la película Miseria de 1990? ¿Verdad? No quiero a ninguna. Ambas son igual de desgraciadas. Pero ya si tuviera que escoger a la menos peor, creo que escogería a la de Atrapados sin salida. La verdad, o sea, como para que la enfermera se obsesione tanto conmigo y me quiera matar, pues mejor me quedo con la que me quiere matar, pero de una forma todavía más tranquila, ¿no? Porque la otra está súper obsesionada conmigo y la otra pues no lo está, pero me odia. Entonces me quedo con la que me odia nada más, pero no me quiere matar. Entonces me quedo con la enfermera Rachel. Yo creo que también, bueno, si me dieran a elegir solamente que me atendiera una de ellas, pues creo que sería Rachel, porque pues, o sea, sí es cruel, pero no tanto, no a los extremos que llega Annie. Sí, realmente ella como que es más de torturar. Entonces creo que sí me quedaría con Rachel, la enfermera de Atrapados sin salida, porque pues a lo mejor como que no me trataría tan mal. En cambio pues Annie yo creo que sí, si no me mata pues me maltrata. Entonces pues no. Por lo menos sin pies y amaneces. Ajá,
exacto. Entonces aprecio mis pies, así que me quedo con Rachel. Sí, bueno, yo igual me voy por Rachel. Es que quizá porque Rachel tiene que ver más como que el papel que le toca jugar en la institución psiquiátrica. O sea, a lo mejor por fuera no es tan mala como creemos, pero sí es, pues tiene que mantenerse al margen de las situaciones, muy, como que le toca ser quien manda en ese momento, en esas situaciones. Quizá por eso creamos que es así mala y pues obviamente con esta Annie no es como tal una enfermera que, o sea, esta Annie está más en el aspecto obsesionado que en sí el querer cuidar a alguien. Entonces sí, también me quedo con Rachel. Concuerdo con ustedes, chavos. O sea, aquí, bueno, también depende si, por ejemplo, Annie, si está obsesionada conmigo o si nada más me está cuidando como una persona normal. Y por ejemplo, analizando un poco más a Rachel, como que ella tiene pues, todo su equipo, ¿no? O sea, tiene a a los guaruras ahí del hospital y todo eso. Entonces, no sé, creo que concuerdo que me cuide Rachel porque el Annie como que sí se veía más acá. Bueno, que ahora si tuviéramos que hablar de las actuaciones, yo creo que me quedo con las dos, Yo creo que también ahí gana Annie, ¿no? Pero si tuviéramos ahora sí que ya que decir qué pasa con este papel, pues yo creo que las dos ahí hay un empate porque hacen muy buen papel con sus respectivas películas, entonces ahí se abre un empate, pero si nos referimos a quién no nos gustaría que nos atendiera, me quedo con Annie, no, definitivamente no. Por los pies. Yo pensé que ibas a decir por 2. Bueno, por 2 también. Esperamos sus respuestas a esta pregunta. Si nos escuchan por YouTube, puede ser en la caja de comentarios. Y si es por Spotify o eBooks, respondan en nuestras redes sociales. Asientos reservados en Facebook y @100.reserv en Instagram. Y con esto hemos llegado al final del episodio 11 de Asientos Reservados. Esperamos que haya sido de su agrado. Y para el próximo episodio daremos 5 razones para ver una película de los años 2000. Esperemos su suscripción al canal de YouTube o síganos en Spotify para que sepan cuando hay un podcast nuevo. Y les recordamos que en nuestras redes sociales encontrarán reseñas sin spoilers. Hasta el momento hemos hecho de Troll Hunters, El Despertar de los Titanes, Vivo y El Escuadrón Suicida. Gracias por reservar un asiento con nosotros. Soy Dani Sánchez. Soy Cari. Soy Adri. Soy Herbie. Hasta la próxima. Asientos reservados. No olviden reservar su asiento cada 15 días.